de ley que tiene media sanción de la Cámara de Diputados, que es el proyecto de ley sobre régimen del ejercicio de la abogacía ante la Justicia Federal y la Corte Suprema de Justicia. Es el expediente CD 72/16. Y para iniciar el tratamiento en el plenario de las comisiones, hemos convocado para que expongan y nos den su opinión al presidente de la FACA, que es el doctor Eduardo Massot, también al presidente, no, mejor dicho, director ejecutivo del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Fernando Frávega, y al doctor Jorge Rizzo, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, a lo cual obviamente le damos la bienvenida, le agradecemos que hayan venido y vamos a comenzar escuchándolo. En primer lugar, doctor Eduardo Massot, que como dije es el presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Micrófono, por favor, para el... Adelante, doctor. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer al presidente de la Comisión de Justicia y al presidente de la Comisión de Presupuesto por la invitación que nos ha hecho la Federación Argentina de Colegios de Abogados para exponer respecto de este proyecto de ley que nosotros damos en llamar matrícula federal. Un proyecto que hace muchos años la abogacía y los abogados del interior estamos promoviendo y estamos intentando su sanción. Pero antes de exponer respecto de este proyecto y de lo que hace al ejercicio profesional en la justicia federal de los abogados de la República Argentina, veo una foto de donde estoy sentado. Estoy sentado entre los dos colegios que se están oponiendo a este proyecto de matrícula federal, el Colegio Público y el Colegio Ciudad. Y esto brevemente quiero hacer mención porque en realidad, más allá del ejercicio profesional de la abogacía en la justicia federal, realmente este proyecto encierra un debate de qué país queremos y de qué país necesitamos. También en las profesiones, en la abogacía. Cuando hablamos de federalismo, no solamente nos referimos a una palabra abstracta, nos referimos al federalismo tributario, en tema de comunicaciones, en transporte, y también en las profesiones se debate el federalismo. Y parece increíble que hoy, a esta altura del siglo XXI, haya sectores que trabajan mucho y trabajan muy bien, tratando de impedir que nuestro país no sea realmente federal. Yo creo que ese es el debate principal de este proyecto de ley. En la Argentina tenemos las justicias provinciales, que son las justicias locales ordinarias, donde los colegios de abogados de las provincias otorgan la matrícula para poder ejercer. Tenemos la justicia federal, que está a lo largo y ancho de todo el país, y la justicia nacional en la ciudad de Buenos Aires. Para poder ejercer en la justicia federal, antes de la ley de creación del Colegio Público en el año 1985, estaba plenamente vigente la ley 22.192, que regulaba la matrícula o la inscripción en la matrícula federal para los abogados de todo el país y de manera igualitaria. De tal forma que, inscribiéndose en la Corte o en las cámaras federales del interior del país, los abogados podíamos ejercer en la justicia federal de todo el país. La verdadera justicia nacional, porque creo que más allá del debate que podamos tener, no es el día de hoy donde vamos a tener seguramente ese debate, pero es la justicia nacional, es la justicia local u ordinaria de la ciudad de Buenos Aires. Con esa inscripción en la matrícula federal podíamos incluso litigar en la justicia nacional de la capital federal. En el año 1985, con la creación del Colegio Público, la ley de su creación, esta situación
cambia abruptamente porque a partir de allí, en la ciudad de Buenos Aires, ahora que están tan de moda los muros, se crea un muro en la General Paz. El Colegio Público de Abogados de Capital Federal tiene el control de la matrícula federal y los abogados del interior que necesitamos litigar en la justicia federal de Capital Federal, con asiento en realidad en la Capital Federal, nos vemos obligados a matricularnos en el Colegio Público de Abogados de Capital Federal, generando una doble e innecesaria matriculación. Por supuesto, esto es exclusivamente para los abogados del interior, que estamos obligados a estar, por supuesto, inscritos en nuestros colegios de origen, pero además, para litigar en la Justicia Federal de Capital Federal, estamos obligados a inscribirnos en el Colegio Público de Abogados de Capital Federal. Y los abogados de Capital Federal, para litigar en la Justicia Federal con asiento en las provincias, tienen que inscribirse en una Cámara Federal. Esta es lo que sucedió con la creación, con la Ley 23.187 de creación del Colegio Público de Abogados de Capital Federal. Realmente un muro en la General Paz, que por supuesto ha beneficiado a algunos y ha perjudicado a otros, no cabe duda. Y ha creado un colegio en una ciudad de casi 3 millones de habitantes, porque es exclusivamente de la ciudad, con hoy aproximadamente 90.000 matriculados. Un récord mundial de cantidad de abogados por personas, prácticamente un abogado cada 33 personas. Lo que significa que es triste y ficticio. Triste porque creo que a ningún ciudadano ni a ningún abogado le cause gracia que exista un abogado cada 33 personas. Por eso. Pero tampoco es real, porque la verdad que haciendo unas estimaciones de esos 90.000 abogados, realmente estimamos que hay 30.000 que pertenecen a la provincia de Buenos Aires, 30.000 pertenecen a las provincias y realmente 30.000 son de la ciudad de Buenos Aires. Y ahí sí el promedio es razonable. Un abogado cada 100 personas, más o menos es así, en todo el país. Lo que buscamos con este proyecto es regular la matrícula federal y el ejercicio profesional de la abogacía en la justicia federal de manera igualitaria para todos los abogados del país. Y volver quizás a ese estado anterior de la ley de creación del colegio público para que los abogados inscriptos en la matrícula federal puedan ejercer en cualquier juzgado federal del país, incluso en los de Capital Federal. Y los abogados inscriptos en el Colegio Público de Capital Federal puedan hacerlo en la justicia federal de las provincias. Nada más igualitario y equitativo. Ahora, para eso nosotros decimos, y esta ley trae una mejora y una diferencia con la ley 22.192. En primer lugar, que queremos que los colegios del interior, que son colegios públicos, son colegios de ley, aunque no lo parezcan, porque parece que el único colegio público es el de Capital Federal, porque la verdad que no se entiende. Los colegios del interior son colegios de ley. Lo que queremos es que sean ellos quienes otorguen la matrícula federal, como lo hace el colegio público hoy en la actualidad. Y la otra diferencia, a comparación de la ley 22.192, es que entendemos que la justicia nacional, con asiento en la Capital Federal, es la justicia local. Y a diferencia de la ley 22.192, que nos habilitaba a litigar en esa justicia, entendemos que para litigar en esa justicia sí o sí habría que matricularse en el Colegio Público de Capital Federal. Porque es como la justicia local de las provincias de Entre Ríos, de la justicia de Formosa, de Chaco, de Jujuy. Es igual. Ese es el objetivo principal y prioritario de esta ley. Una democratización de la justicia federal para los abogados del interior del país, que además tiene otros objetivos, por supuesto. Realmente
en la Argentina no podemos tener con exactitud cuántos son los abogados inscritos en la matrícula federal. No lo tenemos. Y esta ley daría certeza a la cantidad de abogados inscritos en la matrícula federal. Y esto, por ejemplo, tomo lo que ha sucedido el año pasado con la reparación histórica, que Jurídicos de ANSES ha solicitado al colegio público la base de datos para saber quiénes eran los abogados matriculados y concurrió la FACA a pedirnos a nosotros una base de datos de abogados matriculados en la justicia federal y no la teníamos, no la tenemos. Y la respuesta de Jurídicos de ANSES, ¿quién fue? Dice, tenemos que ir a pedirle los libracos a las cámaras federales del interior del país para que nos den la base de datos que no tienen digitalizada de los abogados inscritos en la matrícula federal. No existe. Esto le daría transparencia también al padrón de electores para las elecciones del Consejo de la Magistratura del consejero por el interior, que también ha sido, no un dolor de cabeza, pero complicado esos padrones, y creo que todo como hombres de la democracia no nos gusta más que tener un padrón transparente para cada una de las elecciones. Y no los tenemos, porque en los padrones de las últimas elecciones había matriculados fallecidos, matriculados que estaban en la justicia federal o provincial, abogados jubilados. Y ese fue con el padrón con el que se votó en las últimas elecciones para el Consejo de la Magistratura. Esta ley le daría una transparencia a ese padrón. Y hay un tema que para nosotros, como representantes de los colegios de abogados, es importantísimo. Porque los colegios de abogados tienen dos cuestiones que son fundamentales: el control de la matrícula y el control de la ética profesional, en cualquier profesión, no en la abogacía solamente. Y el control de la ética profesional, hoy en la justicia federal, es inexistente. Por supuesto, hablo del interior del país. ¿Por qué? Porque más allá del esfuerzo que hagan los tribunales de éticas de los colegios de abogados del interior, la falta de comunicación y la imposibilidad de materializar las sanciones que aplican a los abogados que litigan con faltas éticas en la justicia federal torna de imposible cumplimiento las sanciones y la aplicación de ellos. Con tal, por ejemplo, yo soy de la ciudad de Santa Fe. Los abogados que son sancionados por los colegios de Santa Fe en la justicia federal tranquilamente se cruzan a la ciudad de Paraná y litigan en la justicia federal y en la Cámara Federal de Paraná. Esa es la realidad que hoy existe y es imposible controlarlo. La única manera de controlarlo con esta ley es la aplicación de las sanciones a través de los colegios y un registro centralizado de sanciones que se daría a la Federación para poder organizar toda esta incompatibilidad y las sanciones que se aplican a los abogados en su ejercicio profesional. Sin un registro centralizado esto es imposible. Y el único registro centralizado lo tiene que poder la FACA, que es la organización que nuclea a 80 colegios de abogados de todo el país. Y la ley, más allá de que estén asociados o no, esta ley los obliga a los colegios a remitir a la Federación para contener un registro. Esa es la idea para que puedan funcionar los tribunales de ética de los colegios de abogados en lo que son cuestiones y sanciones disciplinarias en la justicia federal. Un tema que ha sido permanentemente criticado, este proyecto, es la cuestión económica. Y en este sentido, hay una cuestión que es muy clara, que es la doble matriculación a la cual estamos obligados los abogados del interior a pagar la matrícula al colegio público cuando necesitamos ejercer la profesión en la justicia federal de la ciudad de Buenos Aires. Eso sí es oneroso y eso sí es muy caro para los abogados del interior. Y no lo tienen que pagar los abogados de la ciudad de Buenos Aires cuando tienen que ir a litigar al interior, a la justicia federal. Solamente, repito, es para los abogados del interior. Perdón, ¿cuánto pagan la matrícula cuando tienen que inscribirse en...? 2.100 pesos por año. Por año. 2.000. Una fortuna. Pregúntele cuánto era la matrícula
matrícula del colegio de él en la provincia de Santa Fe. Sí, sí, Esa es la sí. pregunta que hay que hacer. La cual usted no paga si usted quiere ir a litigar. Vamos a ordenarnos. No, seguro. Sí, vamos a ordenarnos. Usted no la Claro, paga dejamos si tiene que ir a terminar, litigar, le seguro. hacer una pregunta y- Esto es justamente lo que estoy hablando. Los únicos que pagan para venir a litigar a la justicia federal de la capital federal somos nosotros, el interior. El interior sí paga. El abogado, si cualquier abogado de la ciudad de Buenos Aires quiere litigar en la justicia federal de la provincia, quiere ir a mi ciudad, al juzgado federal de Santa Fe, se inscribe en cualquier cámara y no tiene que pagar. Esa es la diferencia. Eso es una de las grandes diferencias. Pero acá, repito, la cuestión económica pasa por lo que se ha dado en criticar acá permanentemente, porque lo hemos visto, que ha sido el famoso derecho fijo o bono que se crea con esta ley. Los colegios de abogados, como cualquier colegio profesional, no solamente para los abogados, cualquier colegio profesional que tiene delegadas funciones públicas, funciones del Estado, en el control de la matrícula, no tiene delegación presupuestaria. Le delegan esas facultades, le delegan esas obligaciones sin presupuesto. Todos los colegios de abogados del país, de las provincias, cobran un bono o un derecho fijo a los profesionales que ejercen la profesión cuando acceden a la justicia. ¿Por qué? Porque es necesario mantener a los colegios con un bono o con dinero, porque el Estado no delega presupuesto para ello, a pesar de las funciones. ¿Cuánto el bono, perdón? El valor? Cambia, depende de las provincias. En esta ley, el bono es el 0,3 del salario básico de un juez federal. Creo que no. Sí. Perdón. Senador. Sí. Sí. Ve usted que en el recinto tenemos 7 minutos, 10 minutos Perfecto. para poder controlar el tiempo, para hacer un resumen, porque hay mucha gente que quiere hablar, también tenemos otras comisiones, para poder Perfecto. cumplir, Bueno. presidente, para que se haga un resumen, ¿verdad? Está bien, es un tema muy interesante, pero bueno, es cierto. Perfecto. Hay varias comisiones que deben funcionar. Tratemos de Y ser para más... poder preguntar también, sí, acá Y hay que preguntar. Muy bien. preguntar. Así que vayamos redondeando, doctor Mazot. ¿eh? Perfecto. Es un buen abogado yo le propondría para la corte directamente, ya acá también. Muchas gracias. Bueno, en este caso, para redondear, este bono obviamente tiene ese fundamento. Y es un bono que se divide ante la necesidad de decir a los colegios del interior le delegamos las facultades de control de la matrícula federal y tendrían un bono que se pagaría ante la actuación, con las excepciones que prevé la ley, un bono que es equivalente al 0,3 del salario básico de un juez federal de primera instancia, que estimamos hoy en 250 pesos, no en 400. Cada actuación. Este bono se divide un 80% para el colegio de origen y un 20% para la federación. Está en la ley. Está en la ley. Y lo defendemos a esta situación porque, repetimos, es la delegación que hace el Estado de facultades hacia los colegios y que creemos necesario tener la solventación a través de un ingreso que derive de un bono de actuación de los abogados que ejercen la profesión en la justicia federal, exclusivamente con las excepciones que tiene en ese caso. Ahora, nunca se ha planteado la inconstitucionalidad del bono en ninguna provincia y tampoco en la capital federal, donde también se paga para la actuación ante la justicia federal y ante la justicia nacional. Creemos que este proyecto de ley, como siempre, yo dije al principio que me parece que acá hay un debate mucho más profundo que el acceso a la justicia federal, sino acá hay un debate sobre el federalismo y un reconocimiento a los abogados del interior. Entiendo que el federalismo no solamente debe pregonarse, sino también practicarse. Y por eso le pedimos al Senado el acompañamiento a este proyecto de ley. El acompañamiento porque entendemos que es ir en el sentido de materializar ese federalismo que pedimos y además el acompañamiento a los abogados de las 23 provincias argentinas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, doctor. No, perdón.